Pues continuamos en esta mesa. México Opina, hablando del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, el juicio del siglo. No sé si es exagerado verlo así. Guillermo, ¿es exagerado decir el juicio del siglo? Ya nos decía mi compañero, creo que a nivel periodístico no es tan exagerado porque efectivamente nunca habíamos tenido la oportunidad de ver un proceso tan largo a un personaje tan importante. Pues mira, no sé si el del siglo, no conozco tantos juicios, Sí. pero de que están juzgando a un personaje clave de la organización de narcotráfico más importante de los últimos 25 años en el mundo, yo creo que sí, ¿no? Después del desmoronamiento de los grandes carteles colombianos, Cali, Medellín, y que mantienen su importancia, pero los carteles de México adquirieron otro estatus y otro nivel, otra dimensión, y dentro de todos los 7 cárteles que había en México en los 90s y los primeros años de este siglo, la más importante ha sido Sinaloa, y todo parece indicar que el líder más importante de la organización más importante era el Chapo Guzmán. Entonces yo creo que la calidad del personaje sí amerita que sea un juicio pues inédito. ¿Ha cumplido con las expectativas para ti, Maridalia? Periodísticamente sí, porque en efecto teníamos desde los Arellano Félix, desde entonces que no teníamos acceso a información en ese nivel, o si él no tuvimos acceso, por supuesto fue cerrado, y además era el personaje que no sé si sería el juicio del siglo, pero es muy a Joaquín Guzmán lo era, ¿no? Estuvo en Forbes, estuvieron manifestaciones por él, se fugó en 2 veces, entonces toca. Sí cumplió con las expectativas porque genera muchísimas líneas para investigar, muchísimos aspectos que entender del narcotráfico. Entonces, es una probadita apenas, pero muy importante. Bueno, ahorita si quieres profundizamos en cada una de esas líneas. Francisco. Pues definitivamente el cártel de Sinaloa es, entre otras cosas, el cártel que ha venido a revolucionar la forma en la que la delincuencia organizada en México opera. Es decir, se vuelve no solo un cártel de un tema, sino empieza a tener también una serie de otros temas de delincuencia que participan. Estamos hablando de extorsión presencial, hablamos del secuestro, hablamos de otras formas de penetración y contacto, de generación de violación. Coincido, para empezar, ¿de cuál siglo? ¿No? Si estamos hablando de este que está por empezar, pues es pronto para decir si este será el juicio del siglo, pero a mí me parece fundamental por varios mensajes, ¿no? Que para mí el principal sería: nadie debería estar por encima de la ley. Incluso el mayor delincuente del grupo que en su momento era capaz de generar la mayor capacidad de daño a una sociedad, hoy está enfrentando un juicio. Es lamentable que tengamos que ver el juicio en Estados Unidos, que no haya sido un juicio en México, pero la verdad es que las condiciones no estaban en México para poder enfrentar un juicio que se sancionase, que se mantuviese en la cárcel, que se mantuviese aislado, que se rompiesen esas redes de corrupción que lo permitieron en 2 ocasiones fugarse. Y ojalá que esto sea lo que veamos de todos los delincuentes que hacen daño a la sociedad. Hoy tenemos a un cártel que es Jalisco Nueva Generación, que ha venido llenando partes del vacío que ha perdido el cártel de Sinaloa, y que evidentemente hoy generan un gran daño y que deberían de estar al mismo modo siendo investigados y siendo detenidos y siendo llevados a juicio. Sí, pero nadie como decía Maridalia, nadie con la personalidad y con... Ya había era un Chapo mito. Guzmán, era un mito, sí, era un mito porque, entre otras cosas, si tú volteas a ver la capacidad también que tuvo en las comunidades sinaloenses de ir generando y de ir comprando, a veces por la vía violenta, pero a veces por otras vías, ese acompañamiento y esa protección, pues también te dice mucho. Finalmente fueron miles de familias que se beneficiaron de la actividad criminal del cártel de Sinaloa, fueron hospitales los que se abrieron, escuelas, iglesias, o sea, es decir, hubo toda una serie de desarrollos que surgen a raíz de un cártel en particular, con una exaltación de este líder carismático que era Joaquín. Gerardo. Yo creo que sí va a ser probablemente el juicio del siglo por varias razones. Primero,
Hubo millones de dólares y de pesos mexicanos involucrados en estas casi 2 décadas de capturas del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces hubo mucho esfuerzo y de fugas. Hubo muchos fugas. esfuerzos de las instituciones de inteligencia y de justicia de los dos países para atraparlos. El FBI, la DEA, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se está jugando su prestigio, el trabajo de casi 20 años para llevar a juicio al Chapo Guzmán. Entonces, primero es el prestigio de las instituciones en Estados Unidos. Segundo, el Chapo Guzmán tuvo la capacidad de poner en jaque el prestigio de varios gobiernos. El de Vicente Fox cuando se fuga de Puente Grande. Cuando también durante el gobierno del presidente Felipe Calderón hubo señalamientos de probable compra de lealtades, de corrupción dentro de su administración y por supuesto de los gobiernos estatales. El Chapo Guzmán no pudo operar si no hubiera sido por el apoyo seguramente de oficiales del Estado mexicano, civiles y militares, de gobernadores, de presidentes municipales. Siguiendo la línea de Maridalia, hay mucha información que está en la mente del Chapo Guzmán, de sus redes de complicidad. Ojalá y de este juicio se desprendan otros. Y qué decir también de la vergüenza pública que fue el túnel con el que se escapa durante la administración del presidente Peña Nieto, ¿no? Entonces, y recordar, por ejemplo, que el exprocurador de justicia, Murillo Karam, dijo que iba a purgar toda su vida en cárceles mexicanas. Hizo el ridículo de la administración pública mexicana. Pero algo que yo destaco, y lo platicábamos antes al aire con Guillermo, es la coordinación de los equipos de México y Estados Unidos para las capturas, las 2 últimas capturas, ¿no? Te habla de la Secretaría de Marina, que tiene muy buena relación con la DEA, con el Departamento de Defensa también estuvo involucrado en la captura. No podemos explicar sin esta buena relación entre una de las secretarías militares en México. Pero por el otro lado, la corrupción que había en PGR y en el ejército mexicano probablemente para que llevara a Estados Unidos a cooperar solamente con la Secretaría de Marina. Entonces, se están jugando mucho trabajo de inteligencia, de operación, de justicia en estas 2 décadas. Uno se pregunta, ¿el mundo es más seguro con Joaquín Guzmán Loera detenido? Y simplemente en México uno dice no. Detuvo a Joaquín Guzmán Loera y la criminalidad sigue aumentando. Así es. ¿El mundo tiene menos droga con Joaquín Guzmán Loera contra la reja? No dicen no, la droga Tampoco, sigue así fluyendo. Entonces, ¿a quién se Hay está menos deteniendo corrupción. en realidad? ¿A un genio malévolo del mal o a una persona con una circunstancia determinada? O te la pongo más concreta. A ver. ¿Qué ha pasado en Sinaloa o en Durango o en Sonora, sus áreas de influencia, Jalisco, Nayarit, que nos muestre que su captura alteró los ritmos de la estructura criminal? No. Nada. ¿Así? No, mira, yo creo que el mercado ilegal de las drogas, que es un fenómeno mundial y en el caso pues referido al Chapo es un fenómeno regional que va desde Colombia y los países de los Andes hasta Estados Unidos Perú. y Canadá y con otras ramificaciones, pero vamos concentrando en ese mercado regional, es ya demasiado institucionalizado y demasiado estructurado, organizado y con tantos intereses en todos los países por los que pasa que difícilmente alteras ese negocio con la captura, aunque sea del líder más importante de la organización más importante. Yo un día le preguntaba, después de la primera captura del Chapo, a un obispo de la zona del Triángulo Dorado ahí en Durango, le dije, oiga, y no hay mucha violencia ahora que el Chapo dice, son muy institucionales, son una empresa profesional. Esa fue la respuesta del obispo de la zona del Triángulo Dorado. O sea, Depende del cártel, ¿no? sí, Es tan institucional o sea, que pero sí. el cártel del Pacífico yo creo que era el más institucional y el menos violento. Por ejemplo, si analizamos la violencia, el tipo de violencia que hemos vivido en México en las 2 últimas décadas, y especialmente en la época de Calderón para acá, en términos de quiénes son las víctimas, hay víctimas de enfrentamientos entre grupos de narcotráfico y fuerzas del Estado, policías municipales, soldados marinos, etcétera, que eran, en la época que yo estuve en el CISEN, eran alrededor del 7-8% de las víctimas ocurrían en enfrentamientos entre
fuerzas del Estado y solamente un 7 u 8%. solamente 7, 8, el 90% restante eran entre organizaciones criminales, un 1% de víctimas colaterales. Pero bueno, de ese 7%, el 6.9 las cometían la familia, eran enfrentamientos entre la familia y Zetas con el Estado. El Pacífico no entraba a conflicto y a enfrentar violentamente a las fuerzas del Estado, lo cual te habla de un estilo de negocio que era muy distinto el del Pacífico al de los Zetas y el Golfo y posteriormente a la familia, que es otra matriz de negocio dentro del mundo del narcotráfico, pero es otro tipo de organización y de estilo de hacer negocio. Y la duda que queda es si no hubo pactos de impunidad con autoridades locales e inclusive federales, porque el cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa, fue el menos tocado por las dos administraciones panistas, hasta que hubo una presión seguramente de Estados Unidos ya para la captura del Chapo Guzmán. Para Estados Unidos siempre ha sido muy importante tener objetivos visuales muy claros, ¿no? Ahorita que el Chapo ya está en una cárcel en Estados Unidos, el gran objetivo, por ejemplo, es el Mencho, ¿no? Del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, también yo creo que durante el gobierno del presidente Calderón se enfocó las baterías exactamente en eso, en los cárteles más violentos. Y el cártel del Pacífico, como bien dice Guillermo, fue muy institucional, pero probablemente también hubo pactos de impunidad. Y eso creo que es la clave del seguimiento posterior al juicio del Chapo Guzmán. Maridal, a ver, Francisco. Yo no estoy del todo seguro de que no haya habido un cambio. Yo creo que sí ha habido un cambio, tan es así que las capturas del Chapo sí han coincidido, en particular la última, se ha coincidido con un aumento de la violencia en ciertas zonas del país. Que sigue con la misma lógica, ¿no? Exactamente, particularmente porque generó una ruptura interna. Yo coincido, creo que el cártel del Pacífico tendía al modelo de mafia, es decir, una estructura piramidal, con claridad, con reglas, con un sistema propio de justicia, o sea, tenía como elementos mafiosos. Pero más allá de eso, pues en la medida en la que se ha visto debilitado este grupo criminal, pues ha dado espacio para guerras intestinas, y esas guerras intestinas han tenido consecuencias, y consecuencias violentas, y han tenido, por otro lado, también han generado espacios de oportunidad para que otros grupos criminales decidan optar de luchar por esos territorios. Yo creo que hoy estamos viendo un escenario mucho más complicado del que teníamos hace años, precisamente por cómo se ha modificado el esquema criminal en nuestro país. Pero también se ha modificado el negocio, es decir, la cocaína sigue siendo un gran producto, pero ya hay otros productos, por ejemplo, como fentanilo, o la heroína. La heroína ha disminuido, tenemos un problema de costo y de beneficio en este momento en el mercado, entonces tenemos un gran problema que está generando la violencia en realidad. En la producción, yo me planteo el juicio del Chapo. ¿Por qué la exhibición? Yo creo en lo personal que el juicio fue para México, no fue el Chapo, no fue Joaquín Guzmán Loera. Yo creo que fue México. ¿Por qué el momento político para exhibir a México? Porque lo que se dijo ahí se quiso decir, ¿no? O sea, es evidente y claro, ¿no? A mí también me llama mucho la atención lo que se dijo, es decir, muy importante a nivel periodístico, pero finalmente todo pasaba de la frontera sur sur de Estados Unidos para atrás. No se tocó a nadie en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero perdóname. No se tocó, y no solo no se tocó, sino que además se permitió que se dijeran cosas que en otro momento histórico de Estados Unidos no se hubieran dicho. Dígase, por ejemplo, los contubernios, ¿no? O las posibles relaciones corruptas con generales o con funcionarios públicos o con... No se hubieran hecho así con me llama la atención lo que dices, se permitió, se pactan estas... si lo vemos así fríamente, no. Pero, a ver, ¿qué pasó? Cuando se dieron estas afirmaciones, no se podía negar,
porque si se negaban, si la fiscalía decía no son verdad, desacreditaban a su testigo. Sí. Entonces lo único que pueden hacer, eso distrae el juicio, que no tiene nada que ver con el juicio. Entonces nunca fueron desmentidas. Sí. Entonces eso te da una, entonces solo fueron borradas y tachadas de las declaraciones, ¿no? No pueden ser consideradas Pero por el ya por una jurado. intervención del juez, ¿no? Claro, Que decía, claro. Esto bórrenlo, no tenemos pruebas. No hay más elementos, pero si no tienen elementos para eso, ¿y por qué lo introdujo la defensa? Porque saben que hay elementos que ponen en contradicción lo que se está diciendo, ¿no? ¿Por qué no se exploró más al licenciado? El licenciado era el único, Dámaso López era el único testigo actual que se tenía. Todos los demás llegaban hasta el 2008 más o menos, 2012 ya los más nuevos. Pero Dámaso fue el último que se entregó y que además estaba pactando a su hijo, Sí. ¿no? Entonces tenía mucho más que decir y sin embargo ninguna de las dos partes lo exploraron, ¿no? Lo suficiente como para colocarlo como el hombre sanguinario, terrible, y que hubiera, yo creo que llevado al jurado a decir, por supuesto, ¿por qué? Porque Dámaso fue perseguido. Dámaso y pone en la mesa el asesinato de Javier Valdés, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, el por qué se da este juicio, por qué se le entrega todavía a Obama a este, Esa es la gran ¿no? pregunta, o sea, ¿por qué el presidente Peña decide enviárselo a Obama un día antes de que deje el... Sí. O sea, fue una decisión que yo creo que tomaron sin medir las consecuencias para el país. O sea, todo el sexenio del Peña Nieto fue una serie de decisiones y de omisiones muy graves que revelan que había una absoluta carencia de estrategia, de visión estratégica de combate al crimen organizado. Y lo más claro era entregarle al Chapo 2 días antes como para no sabemos qué objetivo. Ya no podía quedar bien con la administración Obama, ya, no se po- iba. ya la se administración iba. Obama. No, era un valor electoral, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente era un valor electoral el que tenía la entrega del Chapo en ese momento. Pero, a ver, regresemos un poquito, bueno, no regresemos, vámonos un poco más al juicio. El Chapo, es que no me gusta decirle el Chapo, Joaquín Guzmán Loera estaba en la etapa cenit, porque él ya mismo se había atrevido en un video a decir, no, pues si transporto droga por submarino, y además yo corrompo a todas las autoridades. Él ya quería hablar, él ya no estaba tomando decisiones, era el símbolo natural de una organización. Entonces la organización cambió antes, en realidad. Entonces nosotros vamos con un delay, ¿no? Con un retraso de bastantes años. En realidad lo que estamos viendo en el juicio es un retraso de muchos años, ¿no? Para empezar, que tiene que ver con estas relaciones corruptas, estas protecciones de Estado o de gobiernos o de autoridades. Entonces, lo que sí creo es que por eso no está alterado el mercado, por eso no está alterado los procedimientos y por eso no va a importar absolutamente nada para México este juicio en este momento. Como se está dando. Sin embargo, sí es una gran oportunidad. Yo no creo tampoco que esta idea romántica de decir, bueno, por fin paga el narcotráfico en un juicio. Ojalá fuera eso, pero en realidad estamos viendo un show de eso. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, bueno, mencionabas hace un momento que también hay hebras que hay que jalar de ahí, Sí, ¿no? sí. Vamos a ver cuáles son, porque entonces también se dijeron cosas importantes, ¿no? Vamos con una reflexión final de nuestros invitados también. Gerardo, por favor. Bueno, regresando al tema del Chapo Guzmán, ha sido la organización más eficiente de los últimos años. Revolucionó la manera en que se trabajaba el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. A diferencia de otras organizaciones que diversificaron sus acciones, ellos se concentraron primero marihuana, cocaína, pero ahora, Maridalia lo comentó, es el tema de la heroína, de los opioides. Ahí está el negocio actualmente del cártel. Y es verdaderamente una transnacional porque tiene puntos de contacto hacia todo lo que es Sudamérica, Colombia, Bolivia, Perú, inclusive Venezuela, pero también hacia Asia-Pacífico. Yo creo que se van a escribir muchos libros sobre este juicio y falta mucho por escribir. Muy bien, Maridalia. Yo creo que Gracias, da la oportunidad del juicio de ser bien críticos. Creo que ya sí toca hacerlo como país, en sus instituciones, en esta revisión de los errores y la oportunidad de retomar
Y de los éxitos, porque sí ha habido muchos, y ha sido aislados, ha habido más sombras que luces, pero los ha habido, y qué bueno que existan hombres y mujeres valiosos en este país. El juicio da la oportunidad de que esa página que se vaya a reescribir sea con la información que se está dando, comprender mucho más la economía del narcotráfico, la visión que se tiene y cómo las estructuras que tenemos en México no funcionan, no han funcionado lo suficiente, no están a la altura y tenemos que hacerlas funcionar. Creo que esa es la lección del juicio de México a través de Joaquín Guzmán Loera allá en Brooklyn. Muy bien, visto de esta óptica. Francisco. Coincido, me parece que una parte importante que lo que nos remite a este juicio es, en México tenemos instituciones débiles, lo dijo Guillermo, hasta que no le empecemos a invertir no va a haber forma. Lo que quiere decir, invertir no quiere decir gastar, es decir, necesitamos generar esos mecanismos que nos llevan a entender por qué estamos gastando y en qué estamos gastando y para qué estamos gastando. Esa como primera. La segunda me parece que es importante de nuevo recordarnos que redes de corrupción, que esas redes no se rompen nada más porque los invitemos a que ya se porten bien, que no es dándole dinero a la gente que vas a romper con su relación con la delincuencia, que necesitas trabajar mucho más en lo profundo y que como nos lo ha demostrado el cártel, la delincuencia se mueve y se mueve muy rápido. Han cambiado negocios, han cambiado formas de hacer negocio y seguramente en los próximos años la manera en la que la delincuencia organizada se va a conducir en este país va a ser diferente. Necesitamos estar a la altura de los retos que vienen y no nada más concentrándonos en los temas de siempre y enfrentando las cosas de la misma manera. Gracias, Francisco. Guillermo, por favor. Pues mira, coincido con los puntos de vista que han dado. Yo quisiera nada más añadir, para dar la visión un poquito más amplia, que estamos frente a un problema regional, que la información que se ha obtenido de este juicio puede ayudar, si hay voluntad de los gobiernos de Estados Unidos y de México, inclusive de Colombia, porque hay mucho colombiano involucrado en esto, en revisar conjuntamente y redefinir a partir de la información nueva qué estrategias regionales se deben de hacer para tratar de combatir este problema y sobre todo, pues lo que ha estado en juicio es toda la parte de la oferta del negocio de la droga. Y no está en juicio la parte de la demanda. Y entonces, mientras no reduzcamos allá, va a seguir floreciendo. O sea, es impensable que un negocio, un mercado tan jugoso como el de Estados Unidos, no sea abastecido por los vecinos. Entonces, si quieren desde Estados Unidos reducir el problema, hay que entrarle a la visión regional y a la colaboración en serio. Si no, vamos a seguir teniendo muchos juicios del siglo muy mediáticos en las próximas décadas. Sí, tienes toda la razón. Creo que con eso me voy. Creo que no vamos a volver a tener un Joaquín Guzmán Loera. Será difícil encontrarse a alguien. El mayo sería espectacular. No, me refiero a el que juicio. No hay un Al Capone. O sea, ya está muy grande pasó. también. Sí, pero sigue habiendo espacio para un nuevo liderazgo, tal vez con otras ideas, con otro carisma, porque el negocio ahí está y sus daños colaterales, por supuesto. Gracias por estar con nosotros y lo espero el próximo domingo.